Buenos días, estimados amigos. Vamos a iniciar el conversatorio La SAS como solución a los problemas empresariales. Ecuador está promoviendo los negocios mediante la introducción de esta nueva entidad legal, la SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas, que desde que entró en vigor la nueva Ley de Emprendimiento e Innovación el pasado 28 de febrero, se ha convertido en uno de sus puntos más llamativos. Países como Uruguay y Colombia ya han establecido la SAS en nombre del crecimiento empresarial. Y no decimos más porque para hablarnos al respecto contamos con 4 panelistas invitados y de lujo. Ellos son Vladimir Villalba, de Ecuador, José Miguel Mendoza de Colombia, Esteban Ortiz de Ecuador y Paul Novoa de Ecuador. Los voy a presentar brevemente. Vladimir Villalba es profesor de Derecho Mercantil y Societario en la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en US Company Law por Georgetown University. También ha cursado el programa European Union Company Law en la Université de Paris Panthéon-Sorbonne. José Miguel Mendoza, socio de la firma colombiana DLA Piper Martínez Beltrán en las áreas de Derecho Societario y Litigios, con un doctorado en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford y maestrías por las universidades de Oxford y Tilburg. Fue el encargado de poner en marcha la Corte especializada en la Superintendencia de Sociedades, desde la cual participó como juez en cientos de conflictos entre compañías, accionistas y administradores. Ha participado en la preparación de las principales reformas societarias de los últimos años en Colombia, incluida la Ley 1258 de 2008 sobre sociedades por acciones simplificadas y el proyecto de ley número 70 de 2015 sobre el régimen de responsabilidad de administradores. Esteban Ortiz Mena, intendente de Compañías de Quito, abogado por la Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Salamanca. Es abogado especializado en asuntos corporativos y en particular experto en derecho societario y gobierno corporativo. Ha participado en la elaboración de los proyectos de reconocimiento de la Sociedad por Acciones Simplificada, Empresas BIC en el Ecuador, entre otros. Es representante del Ecuador ante la OEA como punto focal para el desarrollo de la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada. Finalmente, Paul Novoa Velasco, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, graduado como el mejor egresado de su promoción. Tiene un LLM en Derecho Corporativo por University College London, título obtenido con distinción. Actualmente labora en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en donde centra su práctica profesional en regulación societaria y concursal. En el ámbito académico es Research Associate del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. A continuación, tengo el honor de pasar la palabra a Esteban Ortiz, quien va a moderar este conversatorio. Al final del mismo abriremos un espacio para que nuestros panelistas respondan a las inquietudes que ustedes nos van a hacer llegar. Esteban, por favor. Gracias, Rebeca, y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Quito por abrirnos este espacio. Creo que conversar sobre un tema de tanta trascendencia y sobre todo de tanta actualidad es necesario y va a ser también necesario para los empresarios que puedan entender cómo funciona una figura como esta. Para esto, sin más, y para entrar ya en materia, creo que es fundamental entender que la SAS es una figura nueva, versátil, es una figura que no reemplaza los tipos societarios actuales, es un nuevo tipo de compañías. Y este nuevo tipo de compañía, distinto a la sociedad anónima y a la limitada, a las compañías tradicionales, tienen una serie de características y de temas puntuales. Para esto quiero dar la palabra a Vladimir Villalba para que nos comente un poco más sobre estas características y sobre todo sobre una que es muy importante y es la unipersonalidad y cuáles son los beneficios de esta figura. Así que, Vladimir, buenos días. No se escucha, el micrófono está silenciado, Vladimir. Ahora sí, buenos días. Esteban, tú decías que es una figura trascendente. Yo diría que no solamente es la figura la trascendente, sino que desde el 28 de febrero de este año ha habido un cambio hacia la modernización del derecho societario ecuatoriano. No solamente por el reconocimiento de una figura
que permite al empresario, al pequeño, mediano, inclusive como herramienta de inversiones al gran empresario. No solamente digo que permite una flexibilidad, sino también que jurídica y económicamente está solucionando una serie de problemas que hemos tenido en la academia y hemos tenido también en la práctica. Uno de ellos, por ejemplo, el dogma de por qué debe constituirse una compañía con al menos 2 personas. ¿Por qué debe haber de por medio un contrato para que nazca una persona jurídica societaria? Como si es que el problema de número fuese el importante y no un problema de necesidad. El hecho de que un emprendedor quiera constituir y revestir a su negocio con un velo societario, con personalidad jurídica ese negocio, con limitación de responsabilidad, le exige que se consiga, eventualmente, si no lo tiene, que se consiga a alguien para que suscriba una acción de las 1000 acciones que eventualmente emita. Como decía algún argentino, Sergio Lepera, provocando eventualmente una simulación, es una ley que pone un requisito de número que en definitiva no hace más que provocar que me consiga uno adicional para llegar a los 2 al menos. La sociedad por acciones simplificada ha superado este tema, porque hace la distinción entre lo que es crear la persona jurídica, que puede nacer y de hecho nace con una sola voluntad simple o colectiva, versus que haya un contrato de sociedad cuando son más de una persona los asociados. Esta sociedad por acciones simplificada también elimina un gran problema que ha habido en el tiempo, la concreción del objeto social. Que ha habido doctrina sobre cómo debe constituirse las actividades de un objeto social. Esta figura nos permite que pueda tener un objeto social dinámico, práctico y abierto, de tal manera que pueda dedicarse a toda actividad, obviamente lícita, mercantil o no mercantil eventualmente, en el sentido de medios para alcanzar el fin. Esta sociedad por acciones simplificada nos permite sobre todo lo que necesita el pequeño, mediano emprendedor, o también, insisto, el empresario mayor, que haya y se incorpore en el estatuto, o paralelamente al estatuto social, convenios parasociales, o acuerdos de accionistas, o si se quiere, acuerdos de familia, que restrinjan, limiten o vayan a crear derechos de preferencia, opciones de compra, tag-alongs y una serie de mecanismos para proteger el control de la empresa en el tiempo o eventualmente controlar la preservación del negocio empresarial independientemente a temas sucesorios. Este tema posiblemente es el que más me ha seducido para comenzar a apoyar a las empresas que eventualmente uno asesora, sobre todo para mantener en el tiempo a las compañías independientemente a que haya un fallecimiento del fundador o fundadores. Porque a través de convenios parasociales que se reconozcan en el estatuto, puedo yo mantener esa dinámica y conservar a la empresa que es el hijo que hay que cuidar, independientemente de los intereses de familia o de otro tipo que puedan existir. Esta figura, decía yo hace un momento, antes de esta charla, es la posibilidad, como dicen en Colombia, de un traje a la medida. Es la posibilidad que tiene el usuario, el empresario, el abogado, de, junto con el cliente, confeccionar la dinámica del negocio a través de una figura societaria. Y esa posibilidad no es más que reconocer lo que hay en el mundo. Compañías cerradas, en el sentido de que son privadas, personales, donde se procura una dinámica de familias cerradas, y las compañías abiertas, las que cotizan en bolsa. Aquí, irónicamente, en el Ecuador, la compañía anónima no es más que una compañía cerrada. Entonces, ese cambio del modelo societario,
es introducido en la ley de compañías a vía de esta figura o especie societaria nueva, insisto, que no solamente es una alternativa a la solución de la dinámica del negocio del empresario, sino también da muchas soluciones, he contado yo, son 25 soluciones académicas que da la figura a temas que se han ido discutiendo desde la promulgación de la ley de compañías. Y termino por el tiempo. Yo diría que adicionalmente es muy interesante cómo esta figura relativiza al derecho de preferencia del accionista en procura de la propia compañía eventualmente o de un grupo de interés, derecho de preferencia en la capitalización de cuentas patrimoniales, a manera de una compañía de responsabilidad limitada, lo cual me lleva a concluir que esta figura tiene lo mejor de la compañía anónima, como la conocemos, y lo mejor de la compañía de responsabilidad limitada, y lo mejor de todo, que le permite al usuario escoger y eventualmente modificar el alcance de esas mejoras que ya nos introduce la ley de compañías. Por el tiempo, hasta ahí mi introducción. Gracias, Esteban. Gracias, Vladimir. En vista de que Vladimir nos ha llevado por este camino, con el permiso de José Miguel, le voy a dar la palabra a Paul para continuar con estas características, porque Paul nos va a hablar sobre la autonomía de la voluntad, que creo que va a complementar justamente lo expuesto por Vladimir. Es decir, este tipo moderno, como este tipo societario moderno, como efectivamente lo es, y este cambio en el derecho societario ecuatoriano, tiene una serie de particularidades, una serie de características que le vuelve a la figura mucho más versátil. No dejamos de tener una compañía como la anónima, como la limitada, pero esta compañía con esas ventajas, con esas cualidades, como muy bien lo dice Vladimir, van a ser enfocadas a través de esta nueva figura para que los empresarios tengan la posibilidad de realizar sus negocios. Entonces, Paul, más bien te doy el paso a ti y conversemos o coméntanos sobre esta característica que es fundamental, entre otras, claro, de esta figura. De acuerdo, muchísimas gracias, Esteban, y qué gusto. Muy buenos días con todos. Si me permiten solamente 2 segundos para compartir mi pantalla, porque tengo unas pequeñas diapositivas que me gustaría presentar, por favor. Listo. Se ve perfecto, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto una vez más. Buenos días. Como ustedes pueden ver en la lámina, mi nombre es Paul Nova Velasco y el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de las paradigmáticas sociedades por acciones simplificadas y de los motivos por los cuales, en mi opinión personal al menos, las SAS son la más grande innovación de la historia del derecho societario del Ecuador. Y concretamente me voy a referir a la autonomía de la voluntad como eje del sistema de la regulación de las SAS. Bueno, para comenzar esta breve presentación, cabe indicar que tradicionalmente han existido 5 especies societarias. ¿Cuáles son estas? Las compañías de nombre colectivo, las compañías en comandita, sean estas simples o tengan su capital dividido en acciones, las compañías de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las compañías de economía mixta. ¿Sí? Estas 5 especies societarias tradicionales están reguladas por la Ley de Compañías del Ecuador, norma que está vigente en el país desde 1964, y bueno, solamente como un dato anecdótico, cabe indicar que esta ley de compañías se fundamentó en el Código de Comercio de Eloy Alfaro de 1906, norma que a su vez se inspiró mayormente en el Código de Comercio de Napoleón de 1807. Así que, como ustedes pueden evidenciar, la regulación de estas 5 especies societarias tradicionales se fundamenta en dogmas y se fundamenta en principios de instituciones de origen decimonónico. Por esta razón, como ustedes pueden evidenciar en esta lámina, la regulación de las especies societarias tradicionales se caracteriza por la existencia de normas imperativas que restringen a la libertad contractual, a su vez por la existencia de una absoluta rigidez estructural y, como ya lo indiqué también, por ser una regulación excesivamente formal y dogmática. Dentro de este contexto, el 28 de febrero del 2020 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y, bueno, entre muchas otras figuras innovadoras, como puede ser la regulación del crowdfunding o el reconocimiento de las sociedades de beneficio e interés colectivo o el establecimiento de un nuevo procedimiento de reestructuración de emprendimientos,
la ley de emprendimiento justamente reconoce a las sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, ¿qué son las SAS? Básicamente son aquellas figuras asociativas flexibles que permiten conjugar el poder financiero de las sociedades por acciones y la seguridad jurídica propia de la responsabilidad limitada con la libertad contractual establecida en fomento del emprendimiento y en fomento de la innovación. Y bueno, dicho esto, en mi opinión personal son 3 las características básicas de las SAS en Ecuador. En primer lugar, la supresión de barreras de entrada para su constitución, ejemplificadas en la supresión también o en la abolición de los dogmas societarios que ya fueron analizados adecuadamente por Vladimir anteriormente. En segundo lugar, las SAS también se caracterizan por la supresión de barreras de salida para su cancelación registral. Y en tercer lugar, que será el eje de esta presentación, por la erradicación de aquel anacrónico imperativismo normativo que es propio y que es característico de sus pares tradicionales. Y bueno, concretamente me voy a referir a la libertad estructural establecida en beneficio de los accionistas y en beneficio en general del sector empresarial por la ley de emprendimiento. En primer lugar, encontramos una absoluta libertad y una absoluta flexibilidad para determinar la estructura de gobierno de una SAS, ¿sí? Recordemos, de acuerdo con el artículo 230 de la Ley de Compañías, que las juntas generales, o bueno, las asambleas de accionistas para el caso de las SAS, son los máximos órganos de gobierno social. Y en este contexto los accionistas gozan de absoluta libertad y de absoluta flexibilidad para determinar cuál viene a ser la estructura de gobierno que mejor se adecue a sus necesidades operacionales y de organización interna. De esta manera, por ejemplo, bien se podría determinar o acordar la existencia o la emisión de diversas series con la indicación de acciones, de series de acciones, perdón, con la indicación de diversas series en donde se determine que una acción tendrá derecho a voto simple y otra serie de acciones tendrá derecho a voto múltiple si es que ello hubiera lugar. Se podría también determinar la existencia de formas muy innovadoras y novedosas de convocatorias a las asambleas de accionistas. Se podría también, por ejemplo, encauzar a través del acuerdo de accionistas de sindicación accionarial la forma de ejercicio del derecho de voto dentro de las asambleas de accionistas también. En fin, como ustedes pueden evidenciar, los accionistas gozan de absoluta libertad para determinar la forma en cómo una SAS será gobernada. De la misma manera, existe completa flexibilidad y completa autonomía para determinar la forma de administración de la SAS. De este modo, una SAS bien podría tener un solo representante legal, o si es que, bueno, los accionistas así lo consideran adecuado. En el estatuto se podría establecer la existencia de un administrador subrogante, o si es que quizás ya las necesidades operacionales o las necesidades del negocio así lo requiriesen, se podrían establecer estructuras un tanto más complejas, como a través, por ejemplo, del establecimiento de un directorio dividido en diversos comités, como podría ser un comité de auditoría interna, un comité de nombramientos y remuneraciones, o un comité de gestión de riesgos. O también se podría establecer un sistema bicameral de directorios, en donde tengamos una junta de supervisión y una junta de administración encargada de la gestión estratégica y la marcha operacional de la sociedad. En fin, con relación a los organismos de administración, la ley de emprendimiento también ha establecido una absoluta libertad para determinar de manera autónoma cuál es la forma que mejor se adecua, la forma de administración que mejor se adecua a las necesidades operacionales de los accionistas y a las necesidades operacionales de la sociedad también. Y en tercer lugar, con relación a los órganos de fiscalización, creo yo que esta es una de las principales características y podríamos decir una de las principales ventajas de la SAS, al frente al menos de su prima hermana, que sería la sociedad anónima, en el sentido de que ya no existe la obligación de contar con un comisario. Sin embargo, en caso de que los accionistas sí lo consideren oportuno y necesario, bien podrían establecer en el estatuto social la existencia justamente de un comisario o de otros órganos de fiscalización, como podría ser un compliance officer, un auditor interno o un consejo de vigilancia. ¿Sí? Así que bueno, para concluir este punto, como ustedes pueden evidenciar, la libertad estructural reconocida por la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación básicamente determina u otorga a los accionistas completa autonomía para definir cómo una SAS será gobernada, cómo una SAS será administrada y cómo una SAS será fiscalizada. En adición, como ya lo indiqué también anteriormente, recordemos que la autonomía de la voluntad es el eje del sistema de la regulación de las sociedades por acciones simplificadas. Y esta libertad se ve ejemplificada en una redefinición de la jerarquía normativa aplicables para esta paradigmática sociedad.
Si nosotros abrimos la ley de compañías y revisamos su artículo 1 en su segundo inciso, vamos a encontrar que la jerarquía normativa para las especies societarias tradicionales es la siguiente. En primer lugar encontramos a la ley de compañías. En segundo lugar encontramos al Código de Comercio. Y en tercer lugar encontramos a los convenios de las partes. Bueno, y en último lugar encontramos el Código Civil, evidentemente. Como ustedes pueden evidenciar, la autonomía de la voluntad para las compañías tradicionales está restringida por la existencia de normas imperativas y por normas que podríamos decir son paternalistas que restringen la libertad para determinar la estructura interna de la sociedad. De acuerdo con la ley de emprendimiento, esta jerarquía ha sido redefinida para las SAS. Si nosotros observamos el artículo enumerado titulado Remisión de la sección de la ley de compañías que reconoce esta paradigmática sociedad, el estatuto social tiene prioridad y se encuentra en primer lugar. Y solamente ante silencio estatutario aplicaremos las disposiciones de la ley de compañías, aplicables en primer lugar para las sociedades anónimas y en segundo lugar las disposiciones generales aplicables para todas las sociedades. Y en último lugar encontramos la aplicación de la normativa supletoria, que bien podría ser el Código de Comercio o el Código Civil. Así que bueno, como ustedes pueden evidenciar, la regulación de las sociedades por acciones simplificadas se caracteriza por ser eminentemente dispositiva, ¿sí? La cual al fijar mínimos permite a los accionistas apartarse de los mínimos fijados por la ley para de esta manera determinar cuál es la estructura que mejor responda y que mejor se adecúa a sus necesidades operacionales y a sus necesidades de negocio también. Por todas estas bondades, y como ya vamos a tener el gusto de escuchar a continuación, como ustedes pueden evidenciar, las SAS han sido adoptadas en varias jurisdicciones. Tenemos el caso paradigmático colombiano, quienes desde el 2008 con su ley 1258 cuentan con sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, solamente como un dato, el año pasado del 100% de SAS constituidas, me parece que alrededor del 98% de compañías constituidas, perdón, me parece que el 98% fueron sociedades por acciones simplificadas. De la misma manera, encontramos que en Argentina, con su ley LACE, o la ley de apoyo al capital emprendedor, reconoce estas paradigmáticas sociedades. De igual manera, SAS existen en Uruguay, existen en México, y la génesis de toda esta regulación la encontramos en Francia, quienes cuentan con SAS desde 1994. Y bueno, como figuras afines, encontramos básicamente las Limited Liability Companies de Estados Unidos y a las Private Companies del Reino Unido. Y bueno, en honor al tiempo, para ya finalizar mi presentación, diremos que es indudable que la emergencia sanitaria generada del brote del COVID-19 inexorablemente generará una crisis económica. Y dentro de este contexto, las SAS son vehículos adecuados para fomentar el emprendimiento mediante formas asociativas flexibles que resultan aptas para captar inversiones. De esta manera, los accionistas pueden establecer, a través del estatuto social, cuál es la estructura que mejor se adecua a sus necesidades operacionales. Y una vez más insisto, la autonomía de la voluntad es el eje del sistema de la regulación de las sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, para ya finalizar mi presentación, quisiera compartir con ustedes esta cita, ¿sí? Que es atribuida a Yves Guillon, quien fue el encargado de presentar a las sociedades por acciones simplificadas o al proyecto de sociedades por acciones simplificadas ante la Asamblea Nacional Francesa en 1994. Y él, bueno, básicamente indicó que las SAS son una isla de libertad en un océano de reglamentación, ¿sí? Así que bueno, si es que existe alguna idea que ustedes se deben llevar de esta presentación, es esta justamente, que las SAS, debido a su libertad, debido a la autonomía y debido a la prioridad que se otorga a la autonomía de la voluntad, son una isla de libertad dentro de aquel océano de reglamentación que es la ley de compañías. En honor al tiempo, con esto termino mi presentación y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Paul. Y justamente de eso se trata la SAS, de esta norma flexible, empatando lo que decía Vladimir y la exposición de que acaba de hacer Paul. Vemos que, por ejemplo, se pueden resolver problemas que en las sociedades anónimas es imposible de hacerlo. Por ejemplo, una reunión por Zoom, una reunión de la asamblea de accionistas por esta vía, por Zoom, por ejemplo, ¿no? Se puede establecer en el estatuto y listo, solucionado, entre otras bondades y entre otras
ventajas. También la Constitución a través de un documento privado, no se requiere una escritura pública y tampoco se requiere una inscripción en el registro mercantil. La inscripción en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías facilita los procesos. Es más, la Constitución en el Ecuador ya es una realidad, ya se están constituyendo compañías SAS en el país. La Superintendencia de Compañías ha tenido una buena acogida, diría yo, y curiosamente hasta ahora las compañías, insisto, las que yo he visto hasta ahora, han sido solo de un solo accionista, lo que me parece muy particular, porque se nota que la necesidad era esa, no la estructura rígida de crear un socio de favor, un accionista de favor que me permita utilizar su nombre para poder continuar con la formalidad nada más, porque lo que me interesaba a mí es una persona jurídica para poder iniciar operaciones, para poder iniciar mis negocios. La figura se vuelve muy atractiva, la figura se vuelve muy interesante. Y eso de momento lo que va pasando en Ecuador, pero Colombia ha tenido una tradición, o ya tiene pues 12 años desde que se implementó las SAS. Y yo creo que va a ser muy interesante escuchar al doctor José Miguel para que nos comente cómo algo sobre esta figura en la ley colombiana y cómo nos puede servir a nosotros que recién la estamos implementando. José Miguel. Muy buenos días a todos. Gracias, Esteban. Es un privilegio poder hablarles con además tan distinguidos panelistas. Como me dijeron que el tiempo está más o menos corto, voy a empezar de inmediato con mi presentación, que tiene que ver específicamente con el impacto que ha tenido la ley SAS en Colombia. Como ya lo dijeron los panelistas que nos acompañan hoy, la SAS lleva 12 años de vigencia y en ese tiempo hemos podido ver el impacto que este nuevo tipo societario ha tenido en la economía colombiana. Y yo quiero referirme a una idea específicamente sobre la cual hablaré durante esta breve charla. En Colombia históricamente, y ustedes oirán en mi charla, puntos afines con el sistema ecuatoriano en vista de que nuestros países son tan cercanos en tantos aspectos, incluido el sistema legal. En Colombia, históricamente, había una concepción un poco extraña de lo que era una sociedad de capital. Si uno le preguntaba a un profesor de sociedades, bueno, dígame qué es una sociedad, ¿para qué sirve? La definición casi siempre venía de nuestro Código de Comercio. La sociedad es un contrato entre dos o más personas para explotar una actividad industrial o comercial y generar unas utilidades, pero la sociedad es un contrato. Y eso empezó a hacer carrera. Se nos olvidó para qué funcionaban estos instrumentos, qué es una sociedad de capital. Y en realidad yo creo que este debe ser el punto de partida de cualquier discusión sobre la sociedad por acciones simplificada ecuatoriana o colombiana. ¿Qué es la sociedad de capital? Es mucho más que un contrato. Esa definición estéril no les da a ustedes ninguna luz sobre lo que en realidad es una de las innovaciones más trascendentales de la humanidad. Y esto que les acabo de decir, que puede parecer hiperbólico, está en un libro del señor Harari, Yuval Noah Harari, que se hizo muy famoso recientemente con la publicación de Sapiens, un recuento de la especie humana de los últimos 200.000 años hasta hoy. Y ahí en ese libro uno encuentra la frase que ven ahora en la pantalla. La sociedad de capital, lejos de ser un simple contrato, es una de las innovaciones más trascendentales de la humanidad. La revista inglesa The Economist en el 99, haciendo un recuento de las principales innovaciones financieras de los últimos 200 años, trae la frase que ven ahí en la pantalla ahora. El desconocido gestor de esta idea, la persona que se craneó la sociedad de capital, por decirlo coloquialmente, merece un lugar de honor junto a los pioneros de la revolución industrial. ¿Por qué tanta exageración? ¿Por qué estas afirmaciones que pueden parecer un poco desmedidas? Lo cierto es que la sociedad de capital es el eje central de las economías occidentales. Para que vean que ni la revista Economist ni el señor Harari estaban exagerando, les traje un ejemplo reciente que todos ustedes seguramente conocen. En el año 98, dos antiguos estudiantes de la Universidad de Stanford, desempleados y sin un peso en el bolsillo, decidieron montar una compañía. Por esa época era extremadamente difícil encontrar información en Internet y la idea que tuvieron estos muchachos, estos jóvenes desempleados, fue
concebir un algoritmo para encontrar información en Internet de manera más rápida. Ahí los ven a los dos en su primera oficina, el garaje de la madre de uno de ellos, un computador destartalado y cajas arrimadas por todos lados. Esto que ven ahí es la génesis de lo que luego vino a ser la compañía Google Inc. Google fue fundada en el año 98 con aportes iniciales de $100,000. Una sociedad de capital que se creó, insisto, en el año 98 a partir de una idea, y es que podemos encontrar información de manera más rápida en Internet. Pero en Estados Unidos, la sociedad de capital funciona a plenitud. Ya la van a encontrar ustedes en su máxima expresión, y por eso estos muchachos desempleados lograron entrar en la cadena de financiación que ven ahí en la pantalla. No la voy a explicar porque me tomaría el resto de mi tiempo, pero empezaron a recibir recursos de inversionistas minoritarios. Entonces le vendieron $1 millón en acciones a un inversionista de etapa temprana, le vendieron $10 millones en acciones a un fondo de capital de riesgo, un Venture Capital Fund, y así sucesivamente fueron recaudando recursos para poner en marcha su idea, y apenas 6 años después, en el año 2004, ya estaban lanzando esta compañía en la bolsa de valores en Estados Unidos, en Nasdaq, y pasaron de tener una compañía que valía $100,000 en el año 98 a una compañía que ya en el año 2004 valía $23 billones. Por esa época Google facturaba $86 millones al año. Hoy, en el 2020, factura $86 millones por minuto. ¿Cómo ocurrió esto? Pues gracias a la sociedad de capital, gracias a que este instrumento, insisto, la innovación más trascendental de la humanidad, permitió que estas personas consiguieran financiación para poner en marcha su idea, su algoritmo de búsqueda de información en Internet. Y sobre la marcha cambiaron la vida de muchos de nosotros. Miren en la pantalla, traten de identificar cuáles de esos productos usan ustedes, o por lo menos los conocen. Les aseguro que la mayoría tiene Gmail, o ha usado YouTube, o por supuesto el buscador que llevó a estos señores a la fama. Todo esto existe gracias a la sociedad de capital y gracias al mecanismo de financiación de las ideas más prometedoras que está envuelto en la sociedad de capital. Y esto que ocurrió en el caso de Google no es un milagro, no es un suceso irrepetible que ocurre una vez cada año bisiesto. Todos los días hay compañías que salen de los garajes en Estados Unidos y se convierten en grandes emporios comerciales. Esa que ven en la pantalla ahora es tal vez mi foto favorita de todo Internet. Les muestro a ustedes el lugar de nacimiento de todas esas compañías. ¿Y cómo hace Apple, o Google, o Amazon, o Disney para salir de un garaje y convertirse en una compañía como las que conocemos hoy? Pues gracias a la sociedad de capital. Y esta actividad conjunta, multiplicada en progresiones geométricas, gracias a la existencia de la sociedad de capital, ha llevado a un crecimiento económico que sacó a la mayoría del planeta de la pobreza absoluta en los últimos 200 años. En el año 1820, el 94% de la humanidad estaba por debajo de la línea de la pobreza absoluta. Hoy ese porcentaje es aproximadamente el 9.6, y el principal protagonista de este crecimiento económico ha sido la sociedad de capital. Y en Colombia y en Ecuador, desde hace muchísimos años, existe también la sociedad de capital. Oí a Paul decir ahora que el régimen societario ecuatoriano está basado en unos códigos de mediados del siglo XX, al igual que el colombiano, que a su vez estuvieron inspirados en el código napoleónico de comienzos del siglo XIX. En Colombia y en Ecuador existe también el instrumento más importante de innovación y de crecimiento económico. Pero aquí viene el problema. A pesar de que, y me refiero solo a Colombia, a pesar de que en Colombia tenemos un régimen societario más o menos sistematizado desde mediados del siglo XIX, lo cierto es que nuestra sociedad de capital nunca funcionó muy bien. Mejor dicho, llegó el instrumento más innovador de la humanidad, pero el manual de instrucciones se quedó en el exterior. Porque el mecanismo de financiación que lleva el capital hacia las ideas más prometedoras, el mecanismo que permite producir esa alquimia secreta que convierte a estudiantes desempleados en potentados presidentes de compañías, eso en Colombia nunca estuvo presente en realidad, o no en buena medida. Miren, incluso que nuestra compañía más famosa recientemente, el único unicornio colombiano, por usar la jerga estadounidense, Rappi, que seguro la conocen ustedes, una compañía de domicilios, esa no es una compañía colombiana. A pesar de que fue fundada por colombianos, su lugar de creación, por lo menos para efectos societarios,
es el estado de Delaware en Estados Unidos. Rappi no es Rappi SAS, sino Rappi Inc. ¿Por qué ocurre esto? Porque la sociedad de capital en Colombia nunca funcionó muy bien. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la sociedad de capital colombiana nunca cumplió su función primordial de llevar el capital hacia los emprendimientos más necesitados de esos recursos? Ahí hay 4 razones que ven en la pantalla y seguramente verán aquí puntos de similitud con el Ecuador. En Colombia nunca nos enseñaron a usar la sociedad de capital, y eso lo verán en el fetichismo formalista que caracterizó a nuestro régimen, en los fraudes societarios, es decir, los empresarios usando compañías de capital para violar la ley, en el asedio injustificado a los administradores y finalmente el caso de la sociedad leonina. Voy a hablar de cada uno de estos puntos rápidamente y voy a explicar cómo la SAS resolvió estos problemas o cómo, en el caso de la sociedad leonina, aún no los ha resuelto. El fetichismo formalista, esto por lo que oí ahora de las exposiciones de mis respetados panelistas, también es un problema en Ecuador. Aquí hay un chiste muy famoso entre profesores de sociedades y es ¿cuántas personas se necesitan para crear una sociedad anónima en Colombia? La respuesta, increíblemente, es 15. 5 accionistas, 3 miembros principales de la junta directiva, 3 suplentes, un representante legal principal y un suplente, un revisor fiscal con su suplente y un contador. Y uno no puede entrelazar esos cargos. Por ejemplo, el accionista que revista la calidad de administrador se mete en un régimen absolutamente absurdo y punitivo. El contador no puede ser el revisor fiscal, que a su vez no puede ser amigo del cajero ni de los administradores. Entonces, aquí a punta de dogmas y de teorías y de ideas equivocadas sobre lo que es una sociedad de capital, llegamos a ese engendro horrible que ven en la pantalla, una sociedad anónima colombiana. 16 personas aproximadamente para crearla y por supuesto hay que pagarle al notario el impuesto de la escritura pública para poder crear una compañía. Imagínense ustedes decirle a los señores de Google en el año 98, mire, para poder crear una compañía consígase 15 amigos y páguele al notario un impuesto para poder crear su sociedad. Pues eso por supuesto que da lugar a los altos grados de informalidad empresarial que hemos visto en Colombia, porque el sistema societario es repelente, es agresivo y hostil con los que quieren acudir a él. La SAS resolvió esto de una manera muy sencilla. Dijo, mire, no vamos a tocar el régimen de la sociedad anónima, deje eso así, pero vamos a ponerle al lado un tipo societario nuevo para cuya constitución se requiere solo una persona, no se requiere nada más, ni juntas directivas obligatorias, ni nada por el estilo, y además, pues nos vamos a saltar el impuesto notarial. Para crear una SAS colombiana no se requiere una escritura pública. Primer problema, resuelto, pero apenas hace 12 años, en el año 2008, hasta ese momento, todos los empresarios colombianos tenían que padecer ese engendro mutante que ven en la pantalla. En segundo lugar, los empresarios durante muchos años usaron compañías colombianas para perpetrar toda clase de fraudes. Uno que ocurrió hace algunos años es que se creaban compañías para violar restricciones respecto de la concentración de tierras. Entonces, en algunas porciones del territorio colombiano, uno solo podía tener 1 hectárea de tierra por restricciones legales. Pero la restricción decía, una persona no puede tener más de 1 hectárea en esta porción del territorio nacional. Pues, ¿qué hicieron algunos abogados? Empezaron a crear en masa compañías. Entonces, una compañía creó 52 sociedades anónimas o limitadas o SAS para que cada una de esas comprara 1 hectárea y así lograban saltarse la ley. Esto ocurría con mucha frecuencia y a nadie le parecía reprochable. Pues gracias a la SAS y a los mecanismos antiabuso que trajo la SAS, la Superintendencia de Sociedades colombiana empezó a reprender a los empresarios que hicieran esto. Hay un caso muy famoso de un grupo brasileño llamado Mónica Semillas, y ahí la superintendencia, por vía de la desestimación de la personalidad jurídica, llegó a decir, mire, usted no puede saltarse la ley utilizando la creación de sociedades en masa. Entonces, esto que los empresarios venían haciendo se corrigió gracias a la introducción de la SAS, al igual que el fetichismo formalista. Lo tercero que corrigió la SAS, un error del sistema colombiano que a partir del 2008 se empezó también a remediar, el asedio injustificado a los administradores sociales. El régimen colombiano de administradores es absolutamente draconiano y restrictivo con estos funcionarios. Yo estaba tratando de incluir en una diapositiva una lista de todas las prohibiciones que tiene el régimen colombiano en materia de administradores, pero como no me cupieron en la pantalla, les traje más bien esta foto.
como verán ahí, es un tribunal de inquisición juzgando a unos herejes. Y lo cierto es que yo creo que me equivoqué al usar esta foto, porque ni siquiera la Sagrada Inquisición era tan inclemente con los herejes como lo es el régimen societario colombiano con los administradores. Mayores probabilidades de éxito tiene un hereje enfrentado al señor Torquemada que un administrador colombiano enfrentado a un juez bajo nuestro absurdo y exagerado régimen de administradores, que todavía está en el papel, por lo menos, como lo ven ahora en la pantalla. Todas las responsabilidades son solidarias e ilimitadas, se presume la culpa de los administradores, no podemos introducir en los estatutos sociales cláusulas de exoneración, nuestras pólizas de responsabilidad de administradores en materia de seguros no funcionan muy bien, mejor dicho, esta es una actividad de altísimo riesgo. Pero la SAS corrigió este problema. En lugar de perseguir a esos administradores de esa manera, lo que hizo la SAS fue permitir que la Superintendencia de Sociedades, insisto, otra vez, introdujera criterios para morigerar esa responsabilidad. Y el más importante fue la regla de la discrecionalidad o Business Judgment Rule que se aplica en Colombia desde el año 2013, bajo la cual ninguna de esas responsabilidades que les acabo de explicar, nada de esto, se le aplica a un administrador si se cumplen unos presupuestos muy sencillos, que se haya tomado una decisión de negocios, que el administrador haya tenido alguna información razonable y que no medien, por supuesto, actuaciones dolosas, ilegales o violatorias del deber de lealtad de los administradores. Si todo eso ocurre, el administrador queda cobijado bajo la regla de la discrecionalidad y se puede proteger del asedio que trae nuestro Código de Comercio en contra de esos funcionarios. Para recapitular, la SAS colombiana en 12 años apenas, corrigió los 3 primeros problemas históricos del derecho societario colombiano. Nuestro excesivo formalismo, la propensión de algunos empresarios a usar las compañías para cometer fraudes y el énfasis equivocado de la legislación colombiana que perseguía a los administradores. ¿En qué estamos hoy? Y con esto termino. El problema más difícil de resolver, y que yo, que soy muy pesimista con esto, creo que nos va a tomar muchos años en remediar esto, es el problema de la sociedad leonina. El problema de la sociedad leonina se los explico en un minuto, con una fábula de un esclavo manumitido por Augusto. El esclavo se llamaba Cayo Julio Fedro y se dedicaba, este esclavo, a reencauzar unas antiguas fábulas de Esopo. Esta es la fábula predilecta de los profesores de sociedades alrededor del planeta. Pues resulta que un león habitaba en una selva y había sido abandonada por las leonas por mal comportamiento. El león por sí solo no puede cazar animales. Entonces estaba al borde de la inanición. En ese momento tuvo una idea genial. Voy a asociarme con otros animales para que me ayuden a cazar a un ciervo. Le propuso entonces a la cabra, a la vaca y la oveja que juntaran y lanzaran una asociación mercantil para cazar a un ciervo con la promesa de que una vez cumplida la empresa social, se repartirían por partes iguales al ciervo. Efectivamente cazaron al animal y al momento de repartir el ciervo en partes iguales, el león rugió y dijo: no señor, yo me voy a quedar con la totalidad del ciervo porque yo soy el león y soy más poderoso. Y si no les gusta, ustedes también correrán la misma suerte del ciervo. ¿Esto qué tiene que ver con el derecho de sociedades? Pues mucho, en realidad. Gracias a esta fábula, los romanos introdujeron en el digesto una prohibición respecto de las sociedades leoninas. Desde esa época, las cláusulas del contrato social que priven de utilidades a uno o varios asociados se tienen por no escritas. Esa prohibición cayó en el Código Napoleónico de 1804 y de ahí llegó a Colombia, donde aún hoy está vigente en el artículo 150 del Código de Comercio. Es decir, si un accionista busca privar de utilidades a otro, pues no lo puede hacer por la restricción de las cláusulas leoninas. Pero aquí viene el problema real. Cuando un accionista controlante quiere quedarse con la totalidad de las utilidades, con la totalidad del ciervo, siguiendo la fábula, pues no va a incluir una cláusula estatutaria que diga eso, y a nadie se le ha ocurrido incluir una cláusula estatutaria leonina desde las épocas de Justiniano, pues porque eso es una prohibición desde esa época. Entonces, ¿qué hace el accionista controlante que quiere quedarse con la totalidad de los recursos? Obliga al administrador a prestarle plata al controlante, le compra activos subvalorados a la compañía o le vende activos sobrevalorados, obliga al administrador a que contrate al cónyuge del controlante o
procura el controlante formar parte de una junta directiva con todos sus amigos y salarios munificentes. Mejor dicho, usa cualquiera de las vías de expropiación en contra, por supuesto, de los intereses del minoritario. Y este es el problema más grave del derecho societario colombiano y, si me lo permiten, latinoamericano. Porque hasta que no resolvamos este problema, la sociedad de capital no va a cumplir con su propósito fundamental de llevar el capital hacia las ideas. Pónganse, para terminar, en los zapatos de estos señores. Imagínense que ellos fueran empresarios colombianos y están buscando inversionistas minoritarios para financiar Google el primer día de creación. Si el Estado colombiano no protege a esos inversionistas minoritarios, pues ellos no van a entregarle sus recursos a esta compañía Google y esa compañía entonces nunca va a salir del garaje en el que está funcionando. Ese es el único problema que no hemos podido resolver, pero estamos comenzando apenas a entender que ese problema existe gracias a la introducción de la sociedad por acciones simplificada y la intervención activa de la Superintendencia de Sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, muy interesante. Y la realidad colombiana sin duda es parecida a la ecuatoriana, con un par de matices. Nuestra legislación no tiene estas rigurosidades tan marcadas para las sociedades anónimas. Y de hecho, de las 91.300 compañías que existen y que están reguladas en el país, no son las 500.000 y más que tiene Colombia. Pero sí nuestro número hace que nuestra realidad, más bien dicho, hace que tengamos de este grupo, de este número de 91.000 compañías, el 96, poco menos del 96% sean MIPYMES, es decir, son empresas pequeñas, son empresas, claro, no tan grandes, quizás Google en su etapa inicial, pero de todos modos hay un gran abanico de empresas familiares, de empresas pequeñas, de empresas menores que son parte de la economía en el país. Yo creo que esta figura, desde luego, la SAS me refiero, está diseñada para este tipo de empresas, para las medianas y las grandes también, pero sobre todo pensado en este segmento para que estos empresarios empiecen a formalizarse con bajo costo y sobre todo empiezan a crecer. Después ojalá tengamos varios Rapis o Googles o grandes unicornios también en el país, pero al menos hay que empezar por algo y estas son figuras que pueden ayudar. Concluida la intervención, no sé si damos paso a algunas preguntas del público, que entiendo que esa era la dinámica de la Cámara, pero hasta eso, no sé si Vladimir tiene algo que comentar, que me parece importante su punto de vista. Sí. Tengo mucho que comentar, pero lo voy a hacer muy concreto. José Miguel, es muy interesante lo que llamamos aquí impropiamente la expropiación de la utilidad de las compañías, en violación del duty of loyalty de los accionistas. Nuestra figura societaria por acciones simplificada tiene en sus últimos artículos que el voto de los accionistas debe ser en función del rol social de la compañía. Solamente eso provoca 2 tomos para analizar. Para mí el Ecuador, señor intendente de compañías y su asesor Paul, queriendo sin querer, se han puesto en la cabeza del derecho societario internacional porque acaban de reconocer que el accionista tiene un deber de lealtad en el voto en junta. Porque tradicionalmente hasta el 28 de febrero cada uno votaba de acuerdo a su propio interés. Termino. José Miguel nos citó algunas concepciones de la compañía de capital. La mía es la siguiente. La compañía de capital, que es la que nos ha configurado nuestra cultura, la forma de vestir, la forma de relacionarnos, directorios que actualmente están decidiendo cómo va a ser el comportamiento de aquí a 20 años. Esas son las compañías. Es una categoría orgánica que nace, se modifica, se transforma, se transmuta y se reinventa. Es una categoría de mayor éxito en el derecho, y yo no exagero, que inclusive ha superado al concepto de la familia. Hasta ahí mi comentario.
Gracias, Vladimir. Y así es, así creo yo. No sé, Paul, si tú tienes algún comentario. Bueno, sí, muchísimas gracias. Me parece que han cubierto de manera súper integral todo lo que caracteriza a las sociedades por acciones simplificadas. Sí, básicamente indicar que debido a la prioridad que se otorga a la autonomía de la voluntad y a la abolición o a la supresión de ciertos dogmas societarios que son absolutamente inmutables para las especies societarias tradicionales, las SAS marcarán un antes y un después en el derecho societario del Ecuador. Así que con esto no sé si es que podemos dar paso, o me parece que José Miguel tiene alguna acotación adicional. Sí, el país, ahora, solo para acotar una cuestión, el país, evidentemente Ecuador tiene aquí un trabajo pendiente y hay un muy buen proyecto del asambleísta Albornoz que trata, entre otras cosas, sobre el Business Judgment Rule y estas cosas que yo creo que van a mejorar justamente el concepto y estas figuras que de hecho ayudan a los empresarios y a las compañías en general a desarrollarse y a dinamizar la economía. José Miguel. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dijeron ahora Vladimir y Paul. Es que estaba viendo que entre las preguntas que ya están en el chat hay una muy interesante y quiero pedirme responderlas, si me lo permiten. Es una que presenta Carlos Núñez Pérez. Me parece lo que se dice ahí. Él dice esto, mire, la interpretación del ámbito de prevalencia en los estatutos no es correcto. Se dice ahí que el artículo de mención de la ley SAS ecuatoriana dice: en lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos. Y sigue el señor Núñez: las SAS se crean dentro de la ley de compañías, por lo tanto siempre prevalecerá la ley de compañías sobre los estatutos. Y termina diciendo una cosa, y a esto me quiero referir, es que el artículo es un copy-paste de la ley 1258 de Colombia, donde la ley sí es autónoma respecto al Código de Comercio que regula las sociedades allá. Ahora, yo no sé cómo funcione en Ecuador, pero en Colombia esto es bien interesante porque ahí se tomó una idea de la legislación inglesa, y es que por los estatutos uno puede derogar normas imperativas del régimen de compañías inglés. Entonces, como quedó redactado esto en Colombia, al ser la ley 1258 autónoma respecto al Código de Comercio, como lo dice el señor Núñez, yo puedo en los estatutos modificar una buena parte de las normas imperativas del Código de Comercio en materia de sociedades anónimas. Por ejemplo, yo puedo decir que en las SAS no se requiere una reserva legal, la cual es obligatoria en las sociedades anónimas. Y eso, por supuesto, tiene límites. Yo no puedo, evidentemente, derogar el régimen imperativo de administradores o cosas por el estilo, pero esto ha servido mucho para innovar en materia societaria. Es decir, cambiar en los estatutos normas que históricamente se han entendido como imperativas del Código de Comercio. No sé si es que me permite solamente complementar, José Miguel. Bueno, sí, muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta. Es muy válida. Y bueno, cabe indicar que de acuerdo con la Revolución Ecuatoriana, tú bien lo indicas, las SAS se regirán en primer lugar por las normas dispositivas, no imperativas, las normas dispositivas previstas o aplicables para esta especie societaria, ¿sí? Así como tú podrás observar, dentro de toda la regulación de las SAS se establecen mínimos, se establecen alternativas, se establecen opciones. Y estas son opciones en donde el legislador ha permitido que los estatutos sociales se aparten de estas opciones para determinar libremente la estructura interna del ente. Dicho esto, me parece súper importante enfatizar que la autonomía está determinada para fijar de manera libre y autónoma la estructura interna de la SAS. Sin embargo, esto no otorgará evidentemente una patente de corso para inobservar normas de orden público. Así que me parece que dentro de este contexto es donde se tiene que analizar. Y como tú podrás observar en el artículo enumerado titulado Remisión, se establece que el estatuto está por encima de las disposiciones generales de las sociedades anónimas. Así que salvo que el estatuto no regule alguna situación o alguna característica específica, se aplicarán las disposiciones de las sociedades anónimas en subsidio para las sociedades por acciones simplificadas. Así que, en verdad, muchísimas gracias por tu pregunta y me parece que se debería analizar dentro de este contexto integral. Sí, excelente, excelente. Además de eso, justamente va aclarando las dudas que la misma figura va generando. Hay otra pregunta que constaba en el chat y es la diferencia con la sociedad de cuentas en participación. Y por qué la SAS o por qué la sociedad en cuentas de participación. No sé, Vladimir, si nos quiere comentar algo al respecto.
Sí, me encantaría y breve. Respecto a la anterior pregunta, para ser más dinámico, el derecho de preferencia es absoluto en la compañía anónima, salvo que haya obviamente cesión o renuncia. Las SAS se sujetan al régimen de la anónima de forma subsidiaria, pero las SAS pueden eventualmente mantener el principio absoluto del derecho de preferencia o puede relativizarlo. A eso se refiere que prevalece el principio de la autonomía de la voluntad contractual, el estatuto, sobre la ley de compañías en el régimen de la anónima. En cuanto a la otra pregunta, siempre me he preguntado, tengo ya una respuesta, ¿por qué la llamada compañía en participaciones, la mal llamada compañía en participaciones, que realmente es una asociación en cuentas de participación, ¿por qué está en la ley de compañías si no es persona jurídica? Para empezar. Ciertamente hay una gran diferencia. La asociación en cuentas de participación no crea una persona jurídica, no es un patrimonio segregado y por el contrario, el partícipe que le entregue un aporte a un comerciante pierde la titularidad del aporte, guarda en su bolsillo el comerciante y está en espera de la expectativa de que genere o no genere fruto esta inversión en una actividad particular o general de ese comerciante. Es realmente una figura totalmente fuera de la ley de compañías que, sin embargo, se conservó en la misma. Perfecto, muchísimas gracias. Hay un par de inquietudes relacionadas con el capital mínimo, los informes del comisario, las reservas. Ya sobre los temas puntuales de aplicación o cómo se aplicaría la figura. No sé, Paul, si nos puedes comentar brevemente y esquemáticamente algunas de las ventajas que tiene la norma relacionadas con esta pregunta, desde luego. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que la pregunta la formula Cristian Rosero. Muchas gracias, Cristian, por tu consulta. Una vez más, insisto, y quiero ser muy enfático en esto. La autonomía está determinada para la determinación de la estructura interna, valga la redundancia, para la estructura interna de las SAS. Sin embargo, existen ciertos requisitos o ciertas exigencias de orden público que no podrían ser sorteadas, como por ejemplo, la obligación de sujetar los estados financieros al dictamen de un auditor externo en el caso en que se llega a un umbral que está determinado en la ley de compañía. Con relación al segundo punto de tu consulta, se requerirá un informe en caso que el estatuto social establezca justamente la existencia de un comisario o de cualquier órgano de vigilancia o de fiscalización, como podría ser un consejo de vigilancia justamente. Con relación al capital mínimo, y esta me parece que es una de las principales características de la SAS y una de los principales elementos que permite determinar la estructura eminentemente dispositiva de su regulación, es que no existe un capital mínimo impuesto legislativamente por el Estado, ¿sí? Así que de esta manera, en mi opinión, se abandona aquel anacrónico dogma que consideraba el capital como una prenda en común establecida en garantía de los acreedores sociales y se otorga a los accionistas la absoluta libertad para determinar, de acuerdo con sus necesidades operacionales y de financiación interna, cuál es el capital que resulta más adecuado justamente para financiar las actividades operacionales del ente. Así que bueno, para complementar la pregunta anterior, aquí ustedes pueden evidenciar que existe un claro ejemplo en donde la regulación de las SAS es eminentemente dispositiva, que depende de la decisión que los accionistas resuelvan incluir en el estatuto social, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades anónimas en donde siempre se requiere ineludiblemente de un capital mínimo de $800. Sí, no sé si es que la consulta de Cristian me parece que sí abarca los puntos consultados. Muchas gracias por la pregunta también. Sí, perfecto. Justamente una de las características es que esta función del capital, que tiene algunas funciones de establecer un capital, pero la función de garantía, esa función ya queda completamente superada y es una discusión además que ya se ha dado en otras legislaciones y en general en el tiempo, desde hace mucho tiempo, para tener este tipo de figuras sin capital mínimo, porque esa es justamente una de las características de las SAS. Hay algunas consultas y estoy aglutinando un par de preguntas en una sola que creo que José Miguel nos puede ayudar y es sobre el mal uso de la figura, sobre la posibilidad del mal uso de la figura. Como nosotros estamos empezando, en realidad todavía no tenemos un mal uso o creemos que podamos
identificar una característica como esta, pero seguramente en Colombia ha habido ya casos parecidos, o quizás hay una salida que nos pueda dar luces. Sí, Esteban, en realidad este fue uno de los temas más debatidos en Colombia cuando se introdujo la ley SAS. Por ejemplo, al suprimirse la escritura pública, los notarios salieron a la calle a decir que esto iba a desatar una ola de criminalidad como nunca la había visto el país. Y eso, por supuesto, no ocurrió. Si alguien quiere usar una compañía para cometer un fraude o un crimen, lo puede hacer aunque no exista la SAS. Claro. Es decir, el crimen no viene con la SAS, sino con la intención de alguna persona de usar indebidamente la ley. La SAS lo que hace es reconocer esa realidad. Dice, mire, tenemos unos controles para evitar el fraude, las escrituras públicas, el comisario de cuentas, el capital mínimo, nada de eso está funcionando. Son mecanismos análogos que en realidad no combaten el crimen, no combaten el fraude, pero sí le imponen a los empresarios el costo de tener que pagarle al comisario, al notario y todo ese cuento. Entonces la SAS dijo, echemos a un lado eso, vamos a introducir un sistema diferente en el que hay un juez que tiene ahora unas herramientas nuevas con la SAS que determina cuándo se usa indebidamente una sociedad de capital. Y hay en Colombia alrededor de unas 100 sentencias sobre estos temas. Si un empresario crea una compañía para defraudar a terceros, el juez rápidamente lo castiga. Si se crea una compañía para violar la ley, igual, y esa es la mejor manera de hacerlo. Pero claro, esto depende de que haya un juez que pueda resolver esos temas. En Colombia ese juez fue la Superintendencia de Sociedades, y yo veo que la entidad análoga en el Ecuador, la Superintendencia de Compañías, tiene todas las capacidades para cumplir la misma función. En síntesis, Esteban, está en manos de ustedes evitar que la SAS se convierta en un instrumento para cometer fraudes. Gracias, José Miguel. Efectivamente, y en palabras de Francisco Reyes, cuando comentaba en un foro que tuvimos con Vladimir hace un tiempo, siempre la pregunta salta y es importante. Y él decía, él mencionaba, inclusive por la misma experiencia colombiana, que si alguien quiere delinquir, primero, no hay que cerrar los ojos y hay que ser lo suficientemente ingenuos como para pensar que nadie va a delinquir, pero en todo caso, él decía que si alguien lo va a hacer, en su experiencia, que usualmente lo que sucede es que el delincuente lo que va a hacer es va a intentar darle un velo de legalidad. Entonces va a utilizar a la escritura pública porque está firmada por el notario, tiene el sellito, tiene la razón, tiene el no sé qué. Después me voy al registro mercantil porque está igual, tiene una... Entonces le va a dar o va a intentar dar un mecanismo para proteger a través de la herramienta y hacerlo más formal y por lo tanto hacerlo más creíble. Lo mismo con auditorías, lo mismo con informes, lo mismo con una serie de particularidades propias de la sociedad anónima en este caso. Entonces, esto explicaba el profesor Reyes sobre estos casos. Por lo tanto, más había fraudes a través de una sociedad anónima que a través de una SAS, porque la SAS lo único que hace es un cambio de estructura, pero eso no quiere decir que vaya a haber ni un cambio de control, ni que vaya a haber un uso distinto porque no se constituye con escritura pública. Y aquí simplemente un matiz nada más. Y fue... El primer caso que tuvimos en Quito de constitución de SAS fue simpático porque vino con unas observaciones, cambiando un poquito de tema, pero sobre todo para que vean el dinamismo que tiene la figura. Vino con unas observaciones. La superintendencia por correo electrónico le responde y en 10 minutos el usuario responde de vuelta porque claro, con la firma electrónica es mucho más ágil, muchísimo más ágil. Responde en 10 minutos y en 10 minutos se solucionó el problema. No habían observaciones y por lo tanto la compañía se constituyó. ¿Qué hubiera pasado con la sociedad anónima? Hubiéramos tenido que ir o al registro mercantil o al registro de sociedades, retirar las 3 escrituras, después ir a la notaría, hacer una rectificatoria o una ampliatoria, como se llame, en fin, hacer un procedimiento, después volver a la superintendencia o al registro, es decir, todo un procedimiento que no solo toma tiempo, sino también dinero. Entonces, la agilidad de la figura nos permite, desde luego, con este tipo de controles y demás, tener, insisto, una herramienta adecuada para el empresario. Una última ronda de preguntas, porque creo que estamos justitos con el tiempo y más que nada va de la mano del cumplimiento de formalidades, RUC, no sé, creo que esto va más para Paul.
Dejo también hecha la pregunta. Hablan sobre las sociedades de hecho y esta creo que es mejor que la responda Vladimir. Entonces así ya nos damos una vuelta con ustedes para ir cerrando este foro en vista del tiempo, el poco tiempo que tenemos. De acuerdo. Entonces, ¿que comienzo yo? Sí, por favor. Ya, veo que mi pregunta responde es formulada por Viviana Betancourt. Muchas gracias por tu consulta, Viviana. No, para la creación de una SAS no se requeriría evidentemente que antes exista un RUC, porque no existe sociedad, ¿sí? Entonces más bien sería al revés. Producto del proceso simplificado de constitución surge una persona jurídica independiente de sus asociados. Y una vez finalizado el proceso de constitución ante la SUPER, se deberá obtener evidentemente el registro único de contribuyente. Entonces sería después, no antes, que me parece que es el alcance de tu consulta. La sociedad de hecho es un concepto doctrinal, es la asociación, es el partnership. La sociedad de hecho es la tienda de la esquina. Es la empresa que nunca buscó tener un formato de velo societario. La sociedad irregular, en cambio, es el contrato. Hoy puede ser el acto jurídico unilateral de un constituyente que busca crear el ente, la persona jurídica, pero todavía no inscribe, en este caso en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías o en el registro mercantil, todavía no inscribe y se descuidó. Esa es una sociedad irregular. Y termino, algo adicional. El régimen de la SAS establece un artículo que parece simplón. Establece la presunción de legalidad, de autenticidad de la voluntad de los constituyentes. Y esto es para darle una bofetada a la reforma del año 2010, me parece que es, que a propósito de la escritura de constitución de la compañía anónima, se introdujo que haya la declaración juramentada lo siguiente. 1, del nombre, apellido de los constituyentes. Absurdo. Numeral 5, declaración juramentada de la declaración juramentada de la correcta integración de capital. Son dos mundos totalmente diferentes. Gracias. Gracias, Vladimir. Se queda una pregunta que le voy a responder yo de manera muy rápida. El régimen de tributos es igual que cualquier otra persona jurídica. Las personas jurídicas, aunque se llamen SAS, DCA, limitada o la que sea, tienen las mismas obligaciones y lo mismo con contribuciones y en general con normas de orden público que el Estado en general obliga. Con esto simplemente agradecer a los panelistas. José Miguel, gracias por venir de tan lejos y aportar con nuestros conocimientos, con tus conocimientos para que nosotros podamos tener una figura adecuada. Y lo mismo a Vladimir y a Paul. Les doy la palabra simplemente para despedirnos y creo que con esto terminaríamos. Muchas gracias a todos por el tiempo y ojalá podamos vernos presencialmente en algún momento del futuro próximo. Se inicia un nuevo régimen societario y en conjunto. Gracias. No, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto y esperemos seguir compartiendo estos espacios en el futuro. Que tengan buenos días.